haba yo Yesu lu hadaru no hanisando bruto. Ti da cara da tua bruto bom hebreu go. Capítulo buga sisi wanya diam. Arufu da hanile le servi du bakesi e bela gle. Itra que le servi du balan que afui da gle o lasura gle capítulo 6. Cabo wamba tópico la certeza de la promesa del Señor. Hay un hombre famoso en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento también encontramos registro acerca de él. Su nombre fue cambiado de Abraham a Abraham, porque Dios dijo de él y para él que de él haría una gran nación. Cambiaría quien él haya sido en el pasado por algo que Dios tenía previsto y planeado para el presente. Y en esta mañana debo recordarnos esta palabra. Tu pasado es tu pasado. Tu presente y tu futuro es prometedor en el Señor. El Señor hace lo mismo con su iglesia, y cuando digo iglesia, hace lo mismo con cada uno de nosotros como hijos. Cuando Dios llamó a Abraham, el hombre tenía cierta comodidad. El hombre tenía una familia, un pueblo, y hasta cierto punto sabíamos que le iba bien. Pero no todo era color de rosas. Pero el hombre encontró gracia, halló gracia delante del Señor, y por consiguiente vemos cómo Dios trata directamente con él. Dios le llama, Génesis capítulo 12, y Dios le dice: camina delante de mí. Camina delante de mí en rectitud. Le llama, lo invita a caminar con él, le hace promesas. Como yo les decía, el hombre hasta cierto punto era feliz, pero tenía cargas como lo tiene cualquier ser humano. Tenía algunas preocupaciones, y su mayor preocupación, o una de sus mayores preocupaciones, era porque su mujer no podía concebir hijos. Esa fue su preocupación. No sé cuál es la tuya en esta mañana. Sabiendo Dios que esta era la preocupación del hombre, Dios decide hacerle una visita y le dice: te daré un hijo. ¿Qué es lo que aquí estamos viendo? Dios le llama, pero también Dios sabía de qué tenía necesidad, cuál era su necesidad, cuáles eran sus luchas, cuáles eran sus dificultades y qué es lo que le atormentaba. Hermano, hermana, el Señor sabe qué es lo que te atormenta. El Señor conoce exactamente bien este problema. El Señor conoce bien ese dolor de cabeza. Y quiero recordarte que Él no se ha olvidado de usted. ¿Estamos acá? Él no se ha olvidado. ¿Por qué traigo a nuestra memoria la historia de este hombre? Porque estamos hablando de la certeza de la promesa. Dios sabía quién era Abraham, sus luchas, sus preocupaciones, sus frustraciones en la vida, sus pesadillas, así como Dios conoce cada una de tus pesadillas y de tus problemas. Pero Dios vino, no solo lo llama, les da promesas, promesas no basadas en lo ficticio, promesas no basadas en lo irreal, sino promesas basadas
en la promesa o en el cumplimiento verdadero o de un Dios verdadero. Dios es verdadero como sus promesas son verdaderas. Dios cumple sus promesas. Y Dios viene y hace promesas a Abraham, poniéndose a sí mismo como garante del cumplimiento de cada una de estas promesas. Es impresionante lo que aquí pasa. En el capítulo 13, verso 14 al 16, capítulo 15, verso 4 al 5, capítulo 17, verso 16. Ahora, hay ciertas virtudes o algunas virtudes que Abraham tuvo que adoptar. Y una de esas virtudes es la paciencia. En segundo lugar, la espera. No siempre es nuestro lado fuerte. No siempre son las virtudes más relevantes de nosotros como seres humanos. Logo haitilincia o lugagura bagway diwama. Busentu alula susere educatei kei wa buserunin. Busentu aitara la que wadanru logo bena lula darunya la waba. Pero el Señor tiene su naturaleza y sus promesas cumplen con la misma naturaleza del Señor. Cuando digo la naturaleza del Señor, su naturaleza se basa en el cumplimiento, en el sí y en el amén. Y usted y yo necesitamos cultivar esa paciencia que es importante para no desmayar en medio del camino. Necesitamos aprender a cultivar esa virtud de la espera. El apóstol San Pablo en su carta, en su segunda carta a Timoteo, le dice: así como el labrador espera la lluvia y se prepara para la lluvia, así también digo que nosotros como creyentes debemos aprender a cultivar la esperanza y a no desesperarnos. Ni duhenyu, hanei meti la susere duwon. En hanei meti lago iguag de la susere duwon. La diga waiti babu seruni abacate. En ababribawad de marido lago. Pero rubu mutisumbere bisensun bigura sulibe age waya soni maihiti buwawan seruli danikata. La diga luntinago iguag de nile. Las cosas suceden según la naturaleza del Señor en la vida de cada uno de sus hijos. Vean, la promesa del Señor se basa en el sí y en el amén. Eso significa que Dios cumple sus promesas. Pero el simple hecho que el Señor cumpla sus promesas no la cumple a causa de tu presión. No sé si me doy a entender. Mama la diga presionar wamani bungi lula gufliru balan. ¿Quiénes deben aprender a esperar? Nosotros. ¿Quiénes deben aprender a cultivar la esperanza? Nosotros. ¿Quiénes deben aprender a no desesperarse? Nosotros. Jesús lo dijo de la siguiente manera: porque aunque te preocupes, no puedes hacer que tu cabello crezca ni un centímetro. Y tampoco puedes añadirle ni un centímetro o un metro a tu estatura. ¿O acaso podemos cambiar la estructura natural de nuestro cabello desde el interior? ¿Creen que por simple arte de magia yo quiero que mi cabello sea blanco mañana? No, de ninguna manera. Y así como no podemos hacer aquello, tampoco podemos añadirle a nuestra estatura. El que tiene el poder para hacer esto, tiene el poder para cambiar las cosas a tu favor. Pero Dios tiene su tiempo. Y cuando digo naturaleza es porque Dios tiene su manera de obrar. En Romanos dice: no es del que corre ni del que quiere, sino de Dios quien tiene misericordia. ¿Quién es el que tiene misericordia? Dios, el Señor. Entonces, aunque yo quiera, aunque yo corra, aunque haga todo lo que quiera hacer, aunque patalee, yo no puedo hacer que las cosas cambien. Usted no puede hacer que las cosas cambien.
Hace un par de años atrás, teníamos ciertas dificultades con mi esposa. Y yo le decía al Señor: Señor, cambia a mi esposa. Quítele ese hábito que a mí no me gusta. Y oraba. Y resulta ser de que aquello se convirtió en nuestro problema grave en la casa. Y un día, medio cansado, le digo al Señor en oración: Señor, yo ya estoy cansado, ¿por qué no cambias a mi esposa? Y el Señor me responde y me dice: ¿por qué usted no cambia? Qué clavo, ¿no? No tuve más palabras que humillarme ante el Señor. Y pude comprender algo. El Señor sabe esperar en nosotros. A veces caminamos ciegamente. A veces no damos donde debemos dar. A veces no golpeamos donde debemos golpear. A veces estoy creyendo que debo hacer esto para seguir adelante. O debo esperar que mi esposa cambie para que yo cambie. Pero lo que el Señor está queriendo darnos a entender es que para cada cambio en nuestra vida necesitamos aprender a cultivar el hábito de la espera. Y a veces el cultivar ese hábito de la espera no depende tanto del Señor, sino de nosotros en entender la voluntad del Señor. Y es importante para nosotros que entendamos cómo opera Dios. Si los hijos no entienden cómo operan los padres, es como si no supieran quiénes son sus padres. Y a veces somos hijos del Señor, pero no sabemos cómo opera el Señor. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Los cambios y las transformaciones que el Señor busca gestar y ejecutar en nosotros requiere de apertura. Eso significa, número uno, que abramos la puerta de nuestro corazón y que le permitamos al Señor obrar. Pero en segundo lugar, necesitamos aprender el lenguaje del Señor. Si no aprendemos el lenguaje del Señor, es la misma duración de tiempo que nosotros vamos a tener para crecer. El no entender claramente el mensaje del Señor significa mucho tiempo de estación o estático en nuestra vida y en nuestra relación con el Padre. Yo no creo que esa fue la razón de Abraham. Dios dijo a Abraham: yo te daré un hijo. ¿Y saben qué? Pasaron 25 años para que Dios viniera y cumpliera esa promesa. ¿Cuándo fue la última vez que el Señor te hizo una promesa? ¿El año pasado? ¿Fue hace una semana? ¿Fue ayer? De repente fue hace 5 años. Es posible. Pero ¿cree usted que el Señor se ha olvidado de su promesa? Él no se ha olvidado de su promesa. Pasaron 25 años. Algunos dirán: yo ya estaría viejo. Claro, pero la vejez no impide que el Señor cumpla su promesa. Tu tiempo no es el tiempo del Señor, y el tiempo del Señor no es tu tiempo. Por eso dije ahora, cuando aprendemos a interpretar el lenguaje del Señor, entonces vamos a fluir en la misma corriente que nuestro Dios. Y nada nos hará desesperar. ¿Se acuerdan qué fue lo que compartí con los jóvenes la semana pasada? Cuando a veces hay tendencia a desesperarse porque no han encontrado a la persona idónea con la cual se van a casar y van a pasar el resto de su vida. Algunos piensan en desperdiciar su juventud o desvalorarse a sí mismos y cometer algunas torpezas por allí. Pero quiero nuevamente decirle en esta mañana: siga esperando, joven, pacientemente, que el que ha prometido va a cumplir con su promesa. No se deje llevar por las pasiones desordenadas del mundo, ni por las presiones de sus amistades.
No se deje engañar por lo que dice el mundo. Cuando dicen el tren te dejará, ya les dije la semana pasada, hay muchos trenes que pasan. Usted decide en qué tren subirse. Y lo otro, el Señor no opera en la desesperación. ¿Saben por qué? Es porque el Señor nos deja en estado de paz. Cuando digo estado de paz, número uno, yo he estado desesperado. He estado trabajando arduo para lograr ciertas cosas. Y luego me he tranquilizado. Y cuando me he tranquilizado significa que he entendido el mensaje del Señor. Y aquí el Señor viene y hace la obra. Antes de conseguir este terreno acá, tuvimos mucho trabajo con varios hermanos de la casa. Estuvimos orando por varios años mientras nos congregábamos en la casa de la hermana Teresa, pero nos habíamos propuesto y le dijimos al Señor, el día que salgamos de aquí será para el lugar que nos hayas dado. Y oramos duro, trabajamos arduamente. Y en una ocasión nos dimos cuenta que este solar estaba siendo vendido y fuimos avisados. Yo dije, eso no es casualidad. El mensaje llegó a mi esposa y mi esposa me trasladó el mensaje. Yo le dije, esto es del Señor. Vamos y hagamos lo que tengamos que hacer. Consideramos varios aspectos, no teníamos la plata y oramos y trabajamos, hicimos actividades y ni aún así logramos la cantidad de plata que requería o que se requería o que costaba este solar. Y nuestra última opción era optar por un préstamo en el banco. Hicimos las gestiones y nos dijeron, recójanos esos documentos y luego les vamos a dar una respuesta rápida. En una semana ya les tendremos respuesta. Recaudamos todos los papeles que necesitamos para el préstamo y esperamos una semana. Visité al banco y no encontré a la gente que nos había sido asignada. La visité por segunda vez y la encuentro y me dice, no se han reunido los de la junta directiva. La visité por tercera vez y me dice, le han denegado el préstamo. Y noté que hubo cierto desánimo entre los hermanos en ese entonces porque habíamos trabajado tan duro y sabíamos que estábamos cerca. Los del banco nos dijeron, ustedes tendrán su respuesta pronto. Y estábamos esperando una respuesta positiva o halagadora según nuestros intereses. Pero cuando vino la respuesta trajo un poco de desánimo. Pero me acuerdo de ese día, yo le dije a los hermanos, hemos trabajado duro. Levanten su frente, no se desanimen, sientan gozo. Tenía una gran satisfacción y un gran gozo en el corazón. No me entristecí a causa de ello. Dije, el Señor tiene algo bajo las mangas. Y mis hermanos, así fue. Nuevamente comenzamos a trabajar. Y saben que tocamos puerta, trabajamos haciendo actividades. Y en el menor tiempo posible conseguimos el dinero. El Señor abrió puertas. Trabajamos, pero el Señor también envió otros agentes desde afuera y dijeron, ¿cuánto más necesitan? Tengan. ¿Qué pasó? ¿Dejamos de esperar? No. ¿Hubo un poco de desánimo en el camino? Claro. Pero ¿saben cuál es la lección más grande? Es esta. El Señor no necesita la fuerza humana para llevar a cabo su obra. El Señor no necesita de nosotros para llevar a cabo su obra. Ahora quiero que me entiendan. No estoy diciendo que nosotros como iglesia no seamos útiles en la obra del Señor. Lo que quiero decir es que nosotros no somos indispensables en la obra del Señor. Que ninguno de nosotros crea o piense de que sin él o ella la obra del Señor no va a caminar. El Señor nos sorprendió en ese entonces. Porque ¿saben qué? No solo nos liberó de una enorme carga. Él nos dijo, aprendan a esperar en mí. Y cuando aprendemos a esperar en el Señor nos dará la victoria. Y eso es lo que quiero que lleven esta mañana, porque con esto quiero cerrar. Pasaron 25 años y quiero
decirles en esta mañana, no sé cuánto tiempo ha pasado, pero las promesas del Señor están continuamente hablándonos todos los días. Y las promesas del Señor son para usted y para mí. Y las promesas del Señor, en tercer lugar, tienen el sello y garantía del amén. Significa que Dios cumple sus promesas y que puedes confiar plenamente en Él y sus promesas. Anoten Génesis 21, verso 1 al 3. Abraham esperó hasta el momento que Isaac nació. Mis hermanos, aun si tuviéramos pruebas o tentaciones en el camino, deben entender que es parte del proceso en nuestras vidas. Muchos de nosotros hemos sufrido. Algunos estamos pasando actualmente por momentos difíciles y críticos. Y de repente a veces se nos cruza la idea por la mente que nosotros no vamos a... De repente nuestra situación no va a cambiar. Pero no crean esa mentira de Satanás. Tu situación va a cambiar. Porque estás en Jesús. Estás con Jesús. Y tú crees en Jesús. Abraham era un hombre que le había creído al Señor. Y él vio el cumplimiento de su promesa. ¿Creen ustedes que en el camino él no se desesperó? Ni su esposa se desesperó. Se desesperaron. Y a causa de su desesperación cometieron varios errores. Uno de ellos fue que la mujer de Abraham le dio otra mujer a Abraham. Y luego se pelearon entre las dos. A raíz de la desesperación. Porque la mujer dijo, vamos a ayudar a Dios. Por favor, no cometa ese error. Hermanas, caballeros, no cometan ese error. No pensemos que podemos ayudar a Dios. A Dios no se le puede ayudar. Somos nosotros los que necesitamos ser ayudados. Sara quiso ayudar al Señor. ¿Y qué fue lo que hizo? Como dicen por ahí, armó un problemón. Y el problemón sigue causando grandes problemas hasta los días de hoy. Los problemas que tenemos en el Oriente Medio. Ustedes saben que muchas de las peleas en el Oriente Medio entre los musulmanes y los judíos, árabes y judíos, ustedes saben que salieron de Abraham, ¿verdad? Son nietos de Abraham. Unos son de la descendencia de Isaac y los otros son de la descendencia de Ismael. Y se pelean entre ellos por el mismo lugar. Los de Isaac, que nacieron según promesa, se pelean con los de Ismael, que creen que ellos son los hijos de la promesa. Y arman bombas y se pelean y hay guerras entre ellos. El problema que las decisiones mal tomadas por Abraham y Sara en aquel entonces sigue causando grandes estragos. Entendamos esto. Nuestras malas decisiones no siempre nos afectan directamente a nosotros. A veces afectan a nuestros hijos, nietos y todo nuestro alrededor. Y debemos evitar de caminar en la carne para caminar en el Espíritu y según el Espíritu Santo del Señor. ¿Qué debemos hacer? Anoten esto. Primera de Corintios capítulo 10 verso 13. Habla diciendo, la prueba tiene su tiempo, pero también Dios es fiel y no permitirá que ninguno de sus hijos sea tentado más de lo que debe ser tentado. Y luego dice, juntamente con la prueba viene la salida. Y luego nos dice, debemos aprender a resistir en medio de todo esto. Cuando sientan que son tentados, tienen que aprender a resistir al diablo. Y de ustedes el diablo va a huir. Santiago 4:7, sométanse al Señor y resistan al diablo, resistan las tentaciones, resistan cualquier fuerza demoníaca. Tienen el poder de Cristo. Ustedes son más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Y de esto es lo que nos ha asegurado esta última fase hasta el verso 20 de este capítulo,
6. Para terminar diciéndonos, el Señor quiere cambiarnos. El Señor Jesús sigue intercediendo por nosotros hasta hoy. Y quiere que entendamos esto, que tu fe en el Señor no es una fe en vana, es una fe bien recompensada. Mantente firme en esta fe. Pon tus ojos siempre en Jesús y dependa de Él en cada paso que dé. Tu fe siempre será recompensada. Amén. Cierren sus ojos conmigo y oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta palabra. No nos has llamado para aprender a esperar en vano. Permítenos cultivar el hábito de la espera y que lo hagamos pacientemente, sabiendo que las cosas, Señor, dependen de ti, que muchas cosas en nuestras vidas dependen de tu poder y de tu gloria. Aquí estamos, rendidos ante ti, y te pedimos que nos llenes de tu gracia, que nos unjas de tu favor, que nuestras copas rebosen con tu presencia y que anunciemos esta buena nueva de salvación al mundo, que Jesús es la fuente de gozo, la fuente de fe verdadera que cambia al mundo. Cambia las mentes que debes cambiar, entre ellas las nuestras. Cámbianos hoy, Señor. Queremos regresar a nuestras casas, a nuestros hogares, conscientes de esta palabra. Ministra con esta verdad y que la transformación siga su curso. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Gracias, oh Dios. Te alabaremos y te exaltaremos desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén.